Imagina por un segundo que despegamos de la Tierra a una velocidad imposible. Dejamos atrás los edificios, las nubes, y en un parpadeo, nuestro planeta es solo una canica azul perdiéndose en la oscuridad. Seguimos subiendo, cruzamos el sistema solar a toda marcha, y de pronto, la Vía Láctea entera, con sus cientos de miles de millones de estrellas, se vuelve un puntito de luz que casi no se alcanza a ver. Y si todo lo que conocemos, cada galaxia, cada sol y cada planeta, no fuera más que un simple granito de arena en una playa que no tiene fin, la ciencia hoy sospecha que nuestro universo podría no ser el todo, sino apenas una pieza diminuta dentro de algo mucho más colosal. La pregunta que nos quita el sueño es, ¿qué hay realmente del otro lado de ese vacío? Para entender esto, tenemos que hablar de nuestra casa. Los astrónomos lo llaman el universo observable. Es, básicamente, una burbuja gigante de unos 93.000 millones de años luz de ancho. Pero no es que el espacio se acabe ahí. El problema es que la luz tiene un límite de velocidad y solo nos deja ver hasta donde le ha dado tiempo de llegar desde el inicio de los tiempos. Estamos, literalmente, atrapados en una esfera de luz rodeada de un misterio absoluto. Si nuestra realidad es una burbuja, ¿qué es lo que la sostiene? ¿Estamos flotando en un océano infinito de otros mundos o somos parte de una estructura que ni siquiera podemos imaginar? Vamos a asomarnos al borde de lo conocido para intentar responder la pregunta más grande de la humanidad. ¿Qué sostiene a nuestra burbuja? Para entender dónde estamos parados, primero tenemos que aceptar que somos, de cierta forma, ciegos por naturaleza. Imagínate que estás en medio de un campo abierto, en la noche más oscura que te haya tocado vivir. No hay luna, no hay postes de luz, no hay nada. Sacas una linterna potente y la prendes. Ves el pasto frente a ti. Ves un árbol a unos metros. Tal vez alcanzas a distinguir la silueta de un cerro a lo lejos, pero llega un punto en el que la luz de tu linterna simplemente se rinde. Más allá de ese círculo de claridad, solo hay una negrura absoluta. No es que el mundo se acabe donde termina tu luz, es solo que tu herramienta no llega más allá. Pues haz de cuenta que eso mismo nos pasa con el cosmos. Esa es la famosa frontera invisible. Los científicos, con toda su tecnología y sus telescopios, que parecen sacados de películas de ciencia ficción, se toparon con un muro que no está hecho de ladrillos ni de acero, sino de tiempo y velocidad. Verás, en el día a día pensamos que la luz es instantánea. Prendes el interruptor de tu cuarto y ¡pum!, todo se ilumina al momento. Pero en las ligas mayores del espacio, la luz es más bien como un cartero que viene de muy lejos y que, por más que le eche ganas, tiene un límite de velocidad que no puede romper. Los famosos 300.000 kilómetros por segundo. Esto suena rapidísimo, pero el universo es tan exageradamente grande que esa velocidad se queda corta. Cuando miras al Sol, no lo ves como es ahorita, sino como era hace 8 minutos, porque eso es lo que tardó su luz en llegar a tus ojos. Si el Sol explotara en este preciso segundo, tú seguirías tan tranquilo tomando café durante 8 minutos antes de que te dieras cuenta de que algo anda mal. Ahora, escala eso a las estrellas y a las galaxias. Estamos viendo el pasado todo el tiempo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y un poco aterradora. Si el universo tiene unos 13.800 millones de años de edad, significa que solo podemos ver objetos cuya luz haya tenido tiempo de viajar hasta nosotros en ese lapso. Es como si estuviéramos encerrados en una esfera gigante. Todo lo que está dentro de esa esfera es lo que llamamos el universo observable. Pero, ¿qué hay más allá? Si pudieras viajar más rápido que la luz y te asomaras por el borde de esa esfera, ¿qué verías? La lógica nos dice que el espacio no se detiene ahí por puro capricho. Lo más probable es que el universo siga y siga, lleno de más galaxias y más estrellas que nunca vamos a conocer, porque su luz simplemente no ha tenido tiempo de alcanzarnos.
Es una especie de horizonte cósmico que nos mantiene aislados. Pero hay un detalle todavía más loco. Si intentamos mirar lo más lejos posible, hacia el origen de todo, no nos topamos con estrellas, sino con una especie de muro de neblina. Imagínate que vas manejando por la carretera y de repente te metes en una zona de niebla tan espesa que no ves ni el cofre del carro. Así se ve el universo temprano. Durante los primeros 380.000 años después del Big Bang, el cosmos era una sopa caliente de partículas tan densa que la luz no podía moverse. Los fotones, que son las partículas de luz, chocaban con todo, como si estuvieran atrapados en un pinball eterno. No había transparencia. Fue hasta que el universo se enfrió un poquito que esa niebla se disipó y la luz pudo finalmente escapar y viajar por el espacio. Esa primera luz que logró salir es lo que hoy detectamos como la radiación cósmica de fondo. Es, literalmente, el eco del inicio de todo. Pero para nosotros, funciona como una barrera visual. Por más que mejoremos los telescopios, no podemos ver qué pasó antes de ese momento usando luz, porque la luz no podía viajar. Estamos rodeados por ese muro de niebla antigua que marca el límite de nuestra burbuja de información. Lo que nos vuela la cabeza a los que nos dedicamos a estudiar esto es que esa frontera no es real en el sentido físico. Si estuvieras en una galaxia que para nosotros está justo en el borde de lo que podemos ver, para ti el panorama sería el mismo. Verías un montón de espacio a tu alrededor y tendrías tu propio horizonte invisible. Es una ilusión óptica a escala universal, pero esa ilusión es la que nos hace preguntarnos, si nuestra burbuja tiene un límite de visión, ¿qué es lo que está afuera, empujando o sosteniendo todo este sistema? Piensa en un marinero en medio del océano en una noche de tormenta. El marinero solo ve hasta donde llega el faro de su barco. Para él, el mundo es ese círculo de agua picada, pero él sabe, o al menos sospecha, que el océano sigue por miles de kilómetros más allá de lo que sus ojos alcanzan a distinguir. Nosotros somos ese marinero. Estamos flotando en un mar de oscuridad, viendo apenas una fracción minúscula de la realidad. Esta frontera invisible nos obliga a ser humildes. Nos dice que, por más que nos sintamos los dueños del mundo, estamos limitados por las leyes de la física. No es que el universo se acabe, es que nuestra capacidad de observar tiene fecha de caducidad. Y justo ahí, en ese punto donde la luz se rinde y la neblina del pasado se vuelve impenetrable, es donde la ciencia empieza a proponer las ideas más locas y fascinantes. Porque si no podemos ver qué hay más allá, lo único que nos queda es usar la lógica, las matemáticas y un poco de imaginación para tratar de descifrar si nuestra burbuja es la única o si afuera hay un océano entero de burbujas similares chocando entre sí en un espacio que ni siquiera podemos empezar a comprender. La neta, da un poco de vértigo pensar que todo lo que hemos estudiado, todas las fotos increíbles del telescopio Hubble o del James Webb, son apenas el jardín frontal de una mansión que no tiene fin. Estamos atrapados en el ahora y en el aquí, mirando hacia un muro que nos separa de la verdadera magnitud de la existencia. Pero no te equivoques, el hecho de que no podamos ver más allá no significa que no haya nada. Al contrario, todo parece indicar que lo que vemos es solo la punta del iceberg y que la verdadera estructura de la realidad se esconde detrás de esa cortina de luz cansada y neblina primordial que llamamos frontera. Entonces, si aceptamos que estamos en una burbuja limitada por la luz, la siguiente pregunta cae por su propio peso. ¿Qué pasa si esa burbuja no está sola? ¿Qué tal si ese vacío que imaginamos más allá de nuestra frontera no está vacío en absoluto, sino que está hirviendo con otros universos, otras reglas y otras dimensiones? Ahí es donde entramos en terrenos todavía más extraños, donde el espacio mismo empieza a comportarse como si fuera espuma en una tina de baño gigante. Pero para entender eso, primero tenemos que dejar atrás la idea de que somos el centro de algo y empezar a vernos como lo que realmente somos, pasajeros en una balsa de luz,
que apenas está empezando a entender qué tan grande es el océano. Si ya te dio un poco de escalofrío pensar que estamos encerrados en una burbuja de luz, prepárate, porque ahora es cuando la realidad se pone verdaderamente extraña. Imagina que esa burbuja de la que hablamos, nuestro universo entero, no es el final de la historia, sino apenas una de las muchísimas pompas de jabón que flotan en un espacio mucho más grande. Esta es la idea del multiverso inflacionario, y para entenderla, tenemos que viajar mentalmente a los primeros microsegundos después de que todo comenzara. La mayoría de nosotros crecimos con la idea de que el Big Bang fue una explosión que ocurrió en un punto y ya, pero los cosmólogos modernos tienen una versión mucho más movida. Piensan que, justo al principio, hubo un proceso llamado inflación. Imagínate que tienes un globo desinflado y de repente, en una fracción de segundo más pequeña de lo que puedes parpadear, ese globo se infla hasta alcanzar el tamaño de una ciudad entera. Fue un crecimiento tan violento y tan rápido que estiró el espacio mismo. Pero aquí viene el giro de tuerca. Según esta teoría, la inflación no se detuvo en todas partes al mismo tiempo. Es como si estuvieras viendo una olla de agua hirviendo en la estufa. El agua está caliente, llena de energía, y de pronto empiezan a salir burbujas que suben a la superficie. Cada una de esas burbujas es un universo. En algunas partes, la inflación se detuvo y permitió que se formaran galaxias, estrellas y gente que se pregunta qué hace aquí. Eso es lo que nos pasó a nosotros. Pero afuera de nuestra burbuja, en ese espacio intermedio, la inflación sigue ocurriendo a una velocidad de locos, expandiéndose mucho más rápido de lo que cualquier cosa podría viajar. La neta, esto cambia por completo nuestra perspectiva de lo eterno. Si este modelo es correcto, vivimos en un mar de burbujas infinito. Mientras tú estás aquí leyendo esto o tomando un café, allá afuera se están creando trillones de otros universos en este preciso instante. Es una fábrica cósmica que no tiene botón de apagado. Algunos de esos universos podrían ser casi idénticos al nuestro, con una versión de ti que hoy sí se levantó temprano para ir al gimnasio, pero otros podrían ser tan diferentes que las leyes de la física ni siquiera tendrían sentido para nosotros. Imagina un universo donde la gravedad, en lugar de atraerte hacia el suelo, te empujara hacia arriba, o uno donde la luz se moviera tan lento que podrías verla pasar como si fuera un coche en la calle. En este mar de posibilidades, nuestro universo es solo un experimento más de la naturaleza, una pequeña isla de calma en medio de un caos de expansión que no conoce límites. Lo que nosotros llamamos el cosmos es apenas una gota en un océano que no tiene orillas. Lo más impresionante de esta idea es que explica por qué nuestro universo se ve tan ordenado. Si tiras 1 billón de dados, en algún momento te va a salir una jugada perfecta. Nosotros somos esa jugada. Estamos en la burbuja que tuvo las condiciones exactas para que el hidrógeno se juntara, las estrellas se prendieran y la vida pudiera florecer. Pero allá afuera, en ese mar infinito, hay burbujas que nacen y mueren en un suspiro, universos que colapsan sobre sí mismos antes de que siquiera se forme un solo átomo, y otros que se expanden tanto y tan rápido que nunca llegan a tener nada más que vacío en su interior. Ahora, piénsalo de esta forma. Si el espacio entre las burbujas se está expandiendo todo el tiempo y lo hace más rápido que la luz, eso significa que nunca, por más que vivamos billones de años, vamos a poder visitar a nuestros vecinos. Estamos condenados a la soledad galáctica. Cada universo es como una isla en un archipiélago donde el agua se mueve tan fuerte que ningún barco puede cruzar de un lado a otro. Somos náufragos en una pompa de jabón que flota en un vacío eterno. Esta teoría, que para muchos suena a pura fantasía de Hollywood, es en realidad la mejor explicación que tienen los físicos para resolver algunos de los misterios más grandes del espacio. Por ejemplo,
¿Por qué el universo se ve igual en todas las direcciones? Si la inflación ocurrió, estiró todo tanto que las irregularidades desaparecieron, dejándonos esta burbuja suave y habitable en la que vivimos. Pero el costo de esa suavidad es aceptar que no somos especiales, que no somos el único show en la ciudad. Visualiza por un momento ese espacio entre universos. Los científicos lo llaman el falso vacío. Es un lugar con una energía tan brutal que es capaz de parir mundos enteros de la nada. Es un motor eterno de creación. En ese nivel, la palabra grande ya no significa nada. Estamos hablando de una escala donde nuestra galaxia, con sus 400.000 millones de estrellas, no llega ni a ser un átomo en comparación con la inmensidad del multiverso inflacionario. A veces, cuando miramos al cielo por la noche, sentimos que el espacio está vacío y silencioso. Pero si esta teoría es cierta, el afuera está más vivo que nunca. Es un hervidero constante de universos que brotan como espuma en una cerveza recién servida. Nosotros solo tenemos la suerte de estar en una burbuja que duró lo suficiente para que alguien se detuviera a mirar hacia arriba y se preguntara qué hay más allá. Esta idea del mar de burbujas nos hace sentir diminutos, sí, pero también nos da una pista de que la realidad es mucho más rica y compleja de lo que nuestros sentidos alcanzan a percibir. No estamos en una caja cerrada. Estamos en una de las infinitas habitaciones de un hotel que crece cada segundo. Y aunque las paredes de nuestra burbuja sean invisibles y estén hechas de luz cansada, saber que afuera hay un océano de otros mundos nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre el principio y el fin. Si somos parte de este multiverso, entonces el Big Bang no fue el inicio de todo, fue solo el inicio de nuestro todo. Fue el momento en que nuestra burbuja se desprendió de la espuma cuántica y empezó su propio camino. Pero la espuma, ese mar de burbujas, ha estado ahí siempre y seguirá ahí mucho después de que nuestra última estrella se apague y nuestra burbuja se enfríe por completo. Es un ciclo eterno de nacimientos cósmicos donde nosotros somos, simplemente, una de las trillones de historias que se están contando al mismo tiempo. Entonces, la próxima vez que te sientas abrumado por tus problemas diarios, acuérdate de la espuma. Acuérdate de que vives en una pompa de jabón preciosa y frágil, flotando en un mar infinito de posibilidades donde todo lo que puede pasar está pasando en algún lugar, en alguna otra burbuja, justo ahora. La realidad no es solo lo que vemos, es lo que intuimos que existe en ese espacio salvaje y desconocido que rodea nuestra pequeña frontera invisible. Si la idea de las burbujas flotando en un mar infinito te dejó pensando que somos poca cosa, agárrate, porque lo que sigue está todavía más de locos. Hasta ahora hemos imaginado que el universo es como un globo que se infla, pero hay un grupo de científicos, esos que se pasan la vida pegados al pizarrón, llenándolo de ecuaciones que parecen jeroglíficos, que creen que la realidad no es una bola, sino algo mucho más parecido a una hoja de papel. Esta es la famosa teoría de las cuerdas, y para entenderla, tenemos que dejar de ver el mundo como estamos acostumbrados y empezar a imaginar que vivimos pegados a una membrana. Haz de cuenta que la realidad no está hecha de canicas o puntitos llamados partículas, sino de hilos invisibles, pequeñísimos, que están vibrando todo el tiempo, como si el universo entero fuera una guitarra eléctrica gigante, y cada nota que suena fuera una partícula diferente. Un electrón es una nota, un fotón es otra, y así nos vamos. Pero para que esta música cósmica funcione, los matemáticos se dieron cuenta de que no bastan las 3 dimensiones que conocemos: arriba a abajo, izquierda a derecha, adelante a atrás. Según ellos, para que las cuentas cuadren, se necesitan por lo menos 10 u 11 dimensiones. ¿Dónde están? Pues, según esta teoría, nosotros estamos atrapados en una estructura llamada brana. Para que te lo imagines fácil, piensa en una hoja de papel común y corriente. Imagina que en esa hoja
vive una civilización de hormigas que son totalmente planas, como dibujos en 2 dimensiones. Esas hormigas pueden caminar hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados, pero no tienen ni la menor idea de que existe el arriba o el abajo. Para ellas, su hoja de papel es todo lo que existe, es su universo entero. Ahora, imagina que esa hoja de papel está flotando en medio de una sala gigantesca. La sala tiene 3 dimensiones, pero la hormiga solo conoce su hoja. Nosotros somos esa hormiga, y nuestro universo, con todas sus galaxias y agujeros negros, es esa hoja de papel flotando en una sala, mucho más grande que los científicos llaman el bulk. Esta idea es fascinante porque nos sugiere que vivimos en una membrana tridimensional que flota en un espacio de dimensiones superiores. Es como si estuviéramos pegados a una película de plástico transparente que no podemos ver. Lo que nosotros llamamos espacio es simplemente la superficie de esa membrana. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Si nosotros somos una hoja de papel flotando en una sala, ¿quién dice que no hay otras hojas de papel flotando cerca de nosotros? Podría haber otro universo entero a solo unos milímetros de distancia. Pero como está en una dimensión diferente, nunca podríamos tocarlo ni verlo. Sería como tener un vecino de pared, pero sin puerta para ir a pedirle azúcar. Esta teoría de las membranas ayuda a resolver uno de los misterios que más les quita el sueño a los físicos. ¿Por qué la gravedad es tan debilucha? Te va a sonar raro, porque si te caes de la bici, sientes que la gravedad es muy fuerte. Pero la neta es que, comparada con las otras fuerzas de la naturaleza, la gravedad es una burla. Un simple imán de refrigerador puede vencer la gravedad de toda la Tierra y sostener una nota sin que se caiga. ¿Por qué? Los científicos que estudian las branas creen que todas las fuerzas de nuestro universo están pegadas a nuestra hoja de papel, como si tuvieran pegamento instantáneo. La luz, la electricidad, los átomos, todo se queda en la membrana. Todo, menos la gravedad. La gravedad sería como un fantasma que puede atravesar las paredes. Se cree que la gravedad se filtra desde nuestra membrana hacia el bulk, hacia esa sala gigante donde flotamos. Por eso la sentimos tan débil. Solo nos llega una probadita de su verdadera fuerza, mientras que el resto se desparrama por las otras dimensiones que no podemos ver. Esta idea cambia por completo el juego. Significa que el vacío que vemos entre las estrellas no es realmente un vacío, sino el límite de nuestra propia estructura. Estamos confinados a nuestra brana, mientras el resto de la realidad ocurre en dimensiones superiores que nuestra mente ni siquiera puede procesar. Vivir en una membrana implica que el afuera no es solo distancia, sino una dirección nueva. Imagina que intentas explicarle a la hormiga plana qué es arriba. La pobre hormiga se volvería loca, porque en su lenguaje no existe esa palabra. Nosotros estamos igual. Tratamos de imaginar la quinta, la sexta o la 11ª dimensión, y el cerebro se nos hace nudo. Pero las matemáticas no mienten y sugieren que nuestro universo es solo una capa en un pastel multidimensional. El bulk, ese espacio donde flotan las membranas, podría estar lleno de otras realidades, cada una con sus propias leyes, sus propias estrellas y tal vez su propia gente, todos flotando unos junto a otros sin sospechar que están tan cerca. Lo más loco de este concepto es lo que pasa cuando esas hojas de papel se mueven. Imagina que 2 de esas membranas, 2 universos flotando en el bulk, se vienen acercando lentamente. No se ven, no se sienten, hasta que, ¡pum!, chocan. Los científicos creen que ese choque colosal entre 2 membranas podría ser lo que nosotros llamamos el Big Bang. No sería el inicio de la nada, sino el resultado de un aplauso cósmico entre 2 realidades superiores. Cada vez que 2 branas se tocan, se libera una energía tan bestial que nace un universo nuevo lleno de materia y fuego. Es una idea que te vuela la tapa de los sesos. Nuestro origen
no fue una explosión solitaria, sino un encuentro accidental en la inmensidad del bulk. Esta perspectiva nos quita ese sentimiento de que el universo es una burbuja cerrada y nos pone en un escenario mucho más dinámico. Somos parte de una estructura que vibra, que se mueve y que interactúa con cosas que están fuera de nuestra percepción. Es como si estuviéramos viviendo en la superficie de un tambor. Cada vez que alguien golpea el tambor, nosotros sentimos la vibración, pero no podemos ver quién sostiene las baquetas ni qué tan grande es el cuarto donde está el instrumento. Estamos limitados por nuestra propia naturaleza física a quedarnos pegados a la hoja de papel, mirando las estrellas y pensando que eso es todo lo que hay. La neta, pensar en las branas nos hace ver que la realidad es mucho más elástica de lo que pensábamos. No somos solo un punto en el espacio, somos una frecuencia en una membrana que flota en un océano de dimensiones. Y aunque no podamos saltar fuera de nuestra hoja de papel para ver la sala completa, el simple hecho de que hayamos podido deducir que la sala existe es un triunfo total de la curiosidad humana. Estamos aquí, atrapados en 3 dimensiones, pero nuestra imaginación y nuestras ecuaciones ya están explorando el bulk, tratando de entender qué otros universos están flotando a nuestro lado en este baile infinito de membranas. Al final del día, la teoría de las cuerdas y las branas nos dicen que el universo no es un lugar, sino una condición. Somos el resultado de hilos vibrando y membranas flotando. Y aunque nos sintamos muy seguros pisando el suelo, la realidad es que estamos navegando en un espacio multidimensional tan vasto y tan complejo que nuestra brana es apenas un suspiro en la eternidad. El misterio ya no es solo qué hay más allá de las galaxias, sino qué hay arriba de nosotros, en esa dirección que no podemos señalar con el dedo, pero que sostiene todo lo que somos. Así que, la próxima vez que sientas que el mundo se te viene encima, recuerda que tal vez solo estás sintiendo un tironcito de la gravedad que se escapa hacia la 5ª dimensión. No somos solo habitantes de un planeta, somos pasajeros en una membrana cósmica, navegando por un bulk lleno de secretos que apenas estamos empezando a deletrear. La hoja de papel es nuestra casa, pero la sala es el verdadero misterio que nos espera allá afuera, en lo invisible. Si las membranas y el bulk te sonaron a ciencia ficción de la pesada, lo que vamos a platicar ahora te va a dejar con el ojo cuadrado, porque nos obliga a mirar hacia los objetos más aterradores del cosmos, los agujeros negros. Siempre nos han dicho que un agujero negro es el final del camino, una especie de tumba espacial donde todo lo que entra desaparece para siempre, triturado por una gravedad tan bestial que ni la luz puede escapar. Pero, ¿y si te dijera que no son tumbas, sino cunas? ¿Y si nuestro universo entero, con todo y sus galaxias y sus tacos al pastor, fuera en realidad el hijo de un agujero negro que vive en otro universo mucho más grande? Esta idea está ganando fuerza entre físicos de la talla de Nikodem Poplawski, y la neta es que tiene una lógica que asusta. Para entenderla, tenemos que asomarnos al centro de un agujero negro, a ese lugar que los científicos llaman singularidad. Imagínate que agarras una estrella gigante y la comprimes tanto, pero tanto, que termina ocupando un espacio más chico que la punta de un alfiler. Ahí, las leyes de la física que conocemos se van a dar una vuelta y dejan de funcionar. El espacio y el tiempo se retuercen de formas que ni las computadoras más potentes pueden calcular. Pero aquí es donde entra la propuesta que vuela la barda. ¿Qué tal si toda esa materia que se traga el agujero negro no se queda ahí apretujada para siempre? Imagina un embudo. Por la parte ancha entra toda la materia de la estrella que colapsó. Conforme baja hacia el cuello del embudo, todo se vuelve más denso y caliente. Pero en lugar de llegar a un fondo que se detiene en seco, el cuello del embudo se conecta con otro embudo que se abre hacia el otro lado. Toda esa materia, al llegar al punto de máxima compresión, rebota y sale disparada hacia un espacio nuevo
creando una expansión brutal. ¿Te suena conocido? Exacto. Eso se parece muchísimo a lo que nosotros llamamos el Big Bang. Según esta teoría, nuestro Big Bang no fue el inicio de la nada, sino el momento en que la materia de un universo padre salió expulsada por el otro lado de un agujero negro. Si esto es cierto, nosotros estamos viviendo literalmente dentro de un agujero negro de un universo superior. Somos el universo hijo. Es como una muñequita rusa, una matrioshka cósmica. Un universo crea un agujero negro. Ese agujero negro da a luz a otro universo en su interior, y ese nuevo universo, con el tiempo, formará sus propios agujeros negros que serán la semilla de universos nietos. Es un ciclo de reproducción a escala galáctica que no tiene fin. Y la parte más loca es que, desde afuera, ese agujero negro parece un objeto pequeño y oscuro, pero por dentro es un espacio infinito que se expande cada vez más. Piénsalo un segundo. Esto explicaría por qué nuestro universo parece haber salido de un punto de densidad infinita. No fue magia, fue simplemente el proceso de parto cósmico. Y lo más interesante es que este modelo de universos fecundos sugiere que los universos evolucionan. Un universo que tiene las leyes físicas adecuadas para formar muchas estrellas, eventualmente formará muchos agujeros negros. Y como cada agujero negro es un universo nuevo, ese tipo de universo fértil tendrá muchísimos hijos que probablemente hereden esas mismas leyes físicas. Es como una selección natural, pero en lugar de jirafas y leones, estamos hablando de galaxias y dimensiones. Vivir dentro de un agujero negro cambia por completo nuestra sensación de seguridad. Siempre pensamos que el espacio es algo vacío que nos rodea, pero en este escenario, el espacio es la panza de un monstruo gravitacional que vive en una realidad que ni siquiera podemos alcanzar a ver. Toda la materia que vemos, el hierro de tu sangre, el calcio de tus huesos, todo eso podría ser material reciclado de una estrella que murió en ese universo padre hace miles de millones de años. Somos, literalmente, polvo de estrellas de otro universo. Ahora, seguro te estás preguntando, si estamos dentro de un agujero negro, ¿por qué no nos sentimos apretujados? La respuesta está en cómo se estira el tiempo y el espacio. Para alguien que estuviera afuera, en el universo de arriba, vería que las cosas caen en el agujero negro y se quedan ahí congeladas debido a la gravedad. Pero para nosotros, que estamos adentro, el tiempo fluye normal y el espacio parece infinito porque se está expandiendo hacia afuera de la singularidad. Es una cuestión de perspectiva. Lo que para ellos es un punto negro y muerto en el cielo, para nosotros es un cosmos vibrante y lleno de vida. Esta teoría también nos da una pista sobre uno de los mayores dolores de cabeza de la ciencia: la materia oscura y la energía oscura. Si somos el interior de un agujero negro, es muy probable que estemos sintiendo los efectos de lo que pasa afuera. Imagina que el universo padre sigue mandando materia hacia adentro del agujero negro. Nosotros, desde adentro, veríamos efectos extraños en la expansión de nuestro espacio que no podemos explicar solo con lo que vemos aquí. Es como si estuviéramos en una habitación y sintiéramos que las paredes vibran porque alguien está caminando en el piso de arriba. No vemos a la persona, no sabemos quién es, pero sentimos el efecto de su presencia. La neta, esta idea de ser un universo hijo nos quita esa etiqueta de ser únicos o especiales, en el sentido de ser el principio de todo, pero a cambio nos da una conexión increíble con el resto de la existencia. No somos un accidente aislado en medio del vacío, somos parte de un linaje, somos el resultado de un proceso físico que ha estado ocurriendo por una eternidad. Cada vez que los astrónomos detectan un agujero negro en nuestra propia galaxia, como Sagitario A, el que está en el centro de la Vía Láctea, no solo están viendo un fenómeno astronómico, podrían estar viendo la puerta de entrada a un universo nuevo, a un universo nieto, que está empezando a expandirse justo ahora.
con sus propias estrellas y tal vez sus propias civilizaciones que algún día se preguntarán lo mismo que nosotros. Es una cadena de vida que escala a niveles que te dan vértigo. Si cada agujero negro es un universo, entonces hay billones de universos solo dentro del nuestro. Y el nuestro es solo uno de los billones que hay en el universo de arriba. Es una red infinita de realidades anidadas unas dentro de otras. La pregunta de ¿en qué estamos metidos? Se vuelve mucho más literal. Estamos metidos en la garganta de un gigante, y ese gigante está metido en la garganta de otro todavía más grande. Esta visión de la realidad es, a mi parecer, una de las más elegantes que existen. Une lo más pequeño, la física de partículas y las singularidades, con lo más grande, el origen del universo. Y aunque todavía no tenemos la prueba definitiva, porque, seamos honestos, ir a asomarse al centro de un agujero negro no es algo que se pueda hacer en un fin de semana. Las matemáticas nos dicen que es una posibilidad muy real. Nuestro origen no fue un grito en el vacío, fue un eco de algo que pasó en otro lugar. Así que, cuando pienses en el Big Bang, no te imagines una explosión de la nada. Imagina más bien un chorro de luz y materia saliendo a presión por el otro lado de una puerta cósmica. Imagina que somos el sueño de un agujero negro que decidió no ser una tumba, sino un puente. Estamos aquí porque algo allá afuera murió y, en su último suspiro, nos dio la oportunidad de existir. Vivimos en el interior de un milagro gravitacional, y cada vez que miramos al cielo, estamos mirando las paredes de nuestra propia e increíblemente vasta prisión, o mejor dicho, de nuestra cuna. Todo esto de los universos hijos y las membranas flotantes suena a una historia increíble de ciencia ficción, de esas que te vuelan la cabeza pero que, al final del día, se quedan en puras matemáticas y pizarrones llenos de garabatos. Pero, ¿y si te dijera que el universo nos dejó un mapa con las huellas del crimen? ¿Y si los rastros de esos choques entre mundos estuvieran ahí, a la vista de todos, escondidos en la luz más antigua que existe? Para encontrar estas pruebas, tenemos que mirar hacia lo que los científicos llaman la radiación cósmica de fondo, que no es otra cosa que la foto de bebé de nuestro cosmos. Imagínate que entras a una casa vieja que ha estado cerrada por décadas. El aire está pesado, hay polvo por todos lados, pero en las paredes todavía queda el papel tapiz original, aunque ya esté todo descolorido y manchado. Ese papel tapiz es la radiación cósmica de fondo. Es una luz que ha estado viajando por el espacio desde que el universo tenía apenas 380.000 años de edad. Antes de eso, como ya platicamos, todo era una sopa espesa y caliente. Pero en el momento en que se aclaró la neblina, esa luz salió disparada en todas direcciones. Hoy, esa luz está por todos lados. Si pudieras ver en microondas, el cielo nocturno no sería negro, sino que brillaría con un resplandor suave y constante. Los científicos, que son como detectives forenses con telescopios de miles de millones de dólares, se han dedicado a estudiar cada centímetro de ese papel tapiz cósmico. Mandaron satélites como el Planck al espacio para tomar la foto más detallada posible de este resplandor. Lo que esperaban encontrar era algo muy uniforme, una temperatura casi igual en todos lados, con apenas unas variaciones pequeñitas que explican por qué se formaron las galaxias. Pero cuando revelaron la foto, se llevaron una sorpresa que dejó a más de uno rascándose la cabeza. Encontraron chipotes. Específicamente, hay una zona que los astrónomos llaman la Gran Mancha Fría. Está ahí, en la constelación de Eridanus, y es un lugar donde el mapa del cielo se ve mucho más frío y vacío de lo que dictan todas las reglas de la lógica. Es como si en ese papel tapiz perfecto alguien hubiera dado un golpe o hubiera dejado una marca de humedad. Muchos científicos empezaron a preguntarse, ¿qué pudo haber causado un hematoma de ese tamaño en el inicio de los tiempos? Y ahí es donde la teoría del multiverso se vuelve real.
Porque una de las explicaciones más fascinantes es que esa mancha es la cicatriz de un choque. Visualiza dos burbujas de jabón flotando en el aire. Si se acercan demasiado y se rozan, en el punto de contacto se genera una distorsión, una marca donde las dos superficies interactuaron antes de separarse o de fusionarse. Si nuestro universo es una burbuja en ese mar infinito de universos del que hablamos antes, es muy probable que, en sus primeros momentos, cuando todo estaba muy apretujado, otra burbuja vecina nos haya dado un arrimón cósmico. Ese impacto habría dejado una huella en la distribución de la energía, una marca que quedó congelada en la radiación cósmica de fondo para siempre. Esta idea está cañona porque significa que no estamos adivinando. Estamos viendo la evidencia física de que hay algo afuera. Si esa mancha fría es realmente el resultado de una colisión con otro universo, entonces ya no estamos hablando de teorías locas, sino de astronomía observacional. Sería la prueba irrefutable de que nuestra burbuja no está sola en el vacío. Algunos investigadores, como la física Laura Mersini-Houghton, llevan años defendiendo que estas anomalías en el cielo son las heridas de guerra de nuestro universo al nacer en un entorno lleno de competidores. Pero la cosa no se queda solo en manchas frías. Los científicos buscan también patrones circulares, como ondas en un estanque. Imagina que tiras una piedra en el agua. Se forman círculos concéntricos que se van expandiendo. Si otro universo chocó con el nuestro, ese impacto debió generar ondas de choque que se propagaron por todo el espacio joven. Al analizar la foto del satélite Planck, algunos creen haber visto estos anillos tenues, casi invisibles, que sugieren que nuestro cosmos ha sido golpeado no una, sino varias veces a lo largo de su historia más temprana. La neta, es emocionante pensar que cuando miramos al cielo con los instrumentos adecuados, estamos viendo las cicatrices de un pasado mucho más violento y concurrido de lo que imaginábamos. Es como si el universo fuera un sobreviviente de una pelea de bar cósmica, y nosotros estuviéramos contando sus moretones para entender quiénes eran los otros sujetos que estaban en el lugar. Cada irregularidad en esa luz antigua nos cuenta una historia sobre lo que había antes del Big Bang o sobre lo que está pasando justo ahora en la frontera de nuestra burbuja. Claro, hay científicos más escépticos que dicen que esa mancha fría podría ser simplemente un vacío estadístico, una casualidad del destino. Pero la casualidad se vuelve difícil de creer cuando empiezas a sumar todas las piezas del rompecabezas. Si tienes una teoría que dice que vivimos en un multiverso y luego miras al cielo y encuentras exactamente el tipo de marcas que un multiverso dejaría, pues, como dicen por ahí, si camina como pato y grazna como pato, lo más seguro es que sea un pato. Lo que esto nos dice es que el cielo no es solo un montón de estrellas puestas ahí para que se vean bonitas. El fondo del cielo es un registro fósil, es la piel de nuestro universo, y esa piel tiene memoria. Estudiar estas evidencias es como intentar leer un libro en un idioma que apenas estamos empezando a descifrar. Cada píxel de información de esos satélites nos acerca un poco más a entender que nuestra casa tiene paredes y que esas paredes han sido golpeadas por cosas que vienen de un afuera que todavía no podemos ni imaginar. Imagínate la importancia de este descubrimiento. Durante siglos pensamos que la Tierra era el centro de todo. Luego entendimos que éramos un planeta más. Luego, que nuestra galaxia era una de tantas. Si confirmamos que las manchas en el cielo son choques con otros universos, estaríamos dando el paso final en esa escalera de humildad. Aceptar que nuestro universo entero es solo un individuo en una población de billones. Sería el descubrimiento más grande de la historia de la humanidad, porque nos daría la primera pista real de que existe una geografía más allá de lo que llamamos existencia. Estamos viviendo en una época privilegiada. Por primera vez, tenemos la tecnología para buscar estas marcas de nacimiento cósmicas,
Ya no solo nos preguntamos qué hay más allá por pura curiosidad filosófica, estamos allá afuera, con cámaras digitales ultrasensibles, tratando de captar el reflejo de otros mundos en el espejo de nuestro propio cielo. La radiación cósmica de fondo es ese espejo, y aunque la imagen sea borrosa y esté llena de estática, lo que parece estarse asomando por detrás es un panorama de una escala tan brutal que hace que todo lo que conocemos parezca un juego de niños. Así que, la próxima vez que veas una foto de ese mapa lleno de puntos azules y amarillos que publican las agencias espaciales, no pienses que es solo ruido. Piensa que podrías estar viendo el lugar exacto donde nuestro mundo se dio un rozón con otra realidad. Piensa que esas manchas son la ventana hacia lo desconocido, la prueba de que el vacío no está vacío y de que nuestra burbuja es parte de un borlote mucho más grande, un baile de universos que chocan, rebotan y dejan su marca en la eternidad. El cielo nos está hablando, y lo que nos dice es que somos parte de algo que apenas estamos empezando a vislumbrar. Pero para entender qué es ese algo y dónde ocurre todo este desmadre, tenemos que subir un nivel más y hablar de lo que los físicos llaman la quinta dimensión. Llegados a este punto, después de rastrear cicatrices en el cielo y de imaginar universos naciendo dentro de agujeros negros, tenemos que hacernos la pregunta más difícil de todas. Si somos una burbuja, ¿en qué líquido estamos flotando? Si somos una membrana, ¿qué hay en el espacio que separa a una de otra? Los físicos, en un alarde de sencillez para algo que es de todo menos sencillo, llaman a ese afuera el bulk. Pero no te dejes engañar por el nombre tan corto. El bulk es probablemente el concepto más alucinante y aterrador que la mente humana ha intentado descifrar. Es el escenario de la quinta dimensión, un lugar donde las reglas del juego que conoces, esas que aprendiste desde que gateabas, simplemente no existen. Para que nos entendamos, imagina que toda tu vida has vivido dentro de una fotografía. Para ti, el mundo es plano, tiene colores, tiene formas, pero no tiene profundidad. De repente, alguien saca esa foto del sobre y la pone sobre una mesa. Ese espacio que rodea la foto, ese aire que llena la habitación, eso es el bulk. Para la gente de la foto, ese arriba es una dirección imposible. No pueden señalarla, no pueden caminar hacia allá, ni siquiera tienen una palabra para describirla. Nosotros estamos exactamente igual. Vivimos en un piso de 3 dimensiones, mientras que el bulk es el edificio completo. La quinta dimensión no es un lugar al que puedas ir manejando, es una dirección hacia la que no podemos ni voltear. Es el grosor de la realidad. Y lo que es más loco, en ese espacio, las leyes de la física que tanto nos costó entender podrían ser basura. Aquí, en nuestra burbuja, la luz tiene una velocidad máxima. Los átomos se mantienen unidos y el tiempo siempre corre hacia adelante. Pero en el bulk, todo eso podría ser distinto. Imagínate un lugar donde el tiempo no es una flecha que te empuja hacia la vejez, sino una geografía que puedes recorrer. Un lugar donde podrías ver el inicio y el fin de nuestro universo como si fueran las 2 orillas de un río que estás mirando desde un helicóptero. En el bulk, la gravedad es la reina absoluta, como platicamos antes, mientras que la luz y la materia están pegadas a nuestra membrana como si tuvieran imanes. La gravedad es la única que tiene el pasaporte listo para viajar por las dimensiones extra. Por eso, los científicos creen que el bulk no está vacío. Podría estar lleno de campos de energía que no podemos detectar, o incluso de otros universos que están pasando junto al nuestro en este preciso instante. Es una idea que da un poco de tripas, la neta. Imagina que ahora mismo, a 1 milímetro de tu nariz, pero en la quinta dimensión, hay una estrella gigante o un agujero negro de otra realidad. Está ahí, pero como tus sentidos solo funcionan en 3 dimensiones, para ti no hay nada. Es como si fueras un programa de radio tratando de sintonizar una frecuencia que tu aparato no alcanza a recibir. Vivir con la idea del bulk
es aceptar que nuestra realidad es apenas una rebanada de un pastel infinito. Piensa en un libro. Cada página es un universo. La historia en la página 50 no sabe que existe la página 51, aunque estén pegaditas. El bulk es el pegamento, el papel y la pasta del libro. Es lo que mantiene todo unido. Pero, ¿qué pasa en ese espacio entre las páginas? Algunos físicos sugieren que el bulk podría ser un lugar de un caos absoluto, una sopa de energía cuántica donde las dimensiones se retuercen y se doblan sobre sí mismas. Otros, un poco más poéticos, dicen que es el océano de la nada, aunque esa nada sea en realidad la fuente de todo lo que existe. Lo que está cañón es pensar en la escala. Si nuestro universo, con sus trillones de galaxias, es solo una membrana delgada flotando en el bulk, entonces el tamaño de ese espacio exterior es algo que ni con todas las computadoras del mundo podríamos mapear. Estamos hablando de una inmensidad que hace que el espacio interestelar parezca el patio de una casa. En el bulk, las distancias no se miden en kilómetros ni en años luz, porque el concepto mismo de distancia podría estar deformado por la presencia de otras dimensiones. Es un territorio donde lo que nosotros llamamos imposible es el pan de cada día. Esta quinta dimensión también podría ser la clave para entender por qué el universo empezó como empezó. Si el bulk es este medio vibrante y lleno de energía, nuestro Big Bang pudo haber sido simplemente una fluctuación, una pequeña ola en ese océano superior que se volvió tan grande que terminó creando su propia burbuja. Somos el resultado de un hipo en la quinta dimensión. Y así como nacimos de ahí, muchos se preguntan si algún día regresaremos. ¿Podría nuestra burbuja romperse y derramarse en el bulk? ¿O estamos destinados a flotar ahí por siempre, como una balsa a la deriva en un mar que no tiene fin? La existencia del bulk nos obliga a replantearnos qué significa estar solo. Si el espacio fuera de nuestro universo está poblado de estas estructuras, entonces el vacío no es una ausencia de cosas, sino un exceso de posibilidades que no podemos ver. Es como estar en una fiesta con las luces apagadas y tapones en los oídos. Sientes que hay gente, sientes el calor, sientes la vibración de la música en el piso, pero no puedes ver a nadie ni escuchar qué están diciendo. Esa vibración que sentimos es la gravedad, y la música es el eco de otras membranas chocando en la oscuridad del bulk. Es un nivel de misterio que te hace sentir pequeño, pero de una forma distinta. Ya no es solo que seamos un punto en una galaxia, es que nuestra galaxia entera es un punto en una estructura que ni siquiera podemos visualizar. Pero hay algo increíblemente valiente en el hecho de que, siendo criaturas hechas de carne y hueso, atrapadas en un planeta pequeño, hayamos sido capaces de usar las matemáticas para asomarnos por la ventana y decir, oye, creo que afuera hay un edificio completo. El bulk es el desafío final de la física, la frontera que separa lo que sabemos de lo que es la realidad en su estado más puro y salvaje. Navegar por estas ideas es como tratar de describir un color nuevo que nunca has visto. El cerebro se cansa, se traba, busca analogías que se quedan cortas, pero el bulk sigue ahí, envolviéndonos, sosteniendo nuestra membrana mientras viajamos por el tiempo. Es el silencio que rodea nuestra canción. Y aunque nunca podamos salir de nuestra hoja de papel para caminar por la sala, el simple hecho de saber que la sala existe cambia todo. Nos dice que el universo no es una caja cerrada, sino una invitación. Al final, la quinta dimensión y el bulk representan lo desconocido en su máxima expresión. Es el lugar donde mueren nuestras certezas y nacen las preguntas más profundas. ¿Hay vida en el bulk? ¿Hay conciencias que viven en dimensiones superiores y que nos ven como nosotros vemos a los dibujos en un papel? ¿Es el bulk el origen y el destino de todo lo que amamos? No lo sabemos, y tal vez nunca lo sepamos con certeza. Pero mientras sigamos mirando hacia arriba,
y tratando de entender por qué la gravedad se comporta como se comporta, seguiremos lanzando botellas con mensajes a ese océano dimensional, esperando que algún día el Bulk nos devuelva una respuesta que podamos entender. Estamos parados en la orilla de un abismo que no es negro, sino que está lleno de dimensiones extra que se nos escapan entre los dedos. Y ahí, en ese espacio, fuera de todo, es donde se esconde la verdadera arquitectura del cosmos. No somos el centro, no somos el todo. Somos una frecuencia vibrando en una membrana, rodeada por el misterio infinito de un Bulk que apenas estamos empezando a soñar. Pero antes de terminar este viaje, tenemos que aterrizar todas estas ideas y preguntarnos, ¿qué significa todo esto para nosotros, los que estamos aquí abajo, tratando de llegar al final del mes y buscando un poco de sentido en medio de tanta inmensidad? Después de este viaje por las fronteras de la luz, por mares de burbujas infinitas y por dimensiones que ni siquiera podemos señalar, es normal sentir un poco de vértigo. Es como si hubiéramos pasado horas mirando por un microscopio y al levantar la vista nos diéramos cuenta de que el laboratorio es en realidad un edificio que flota en medio del océano. Regresar a nuestra vida diaria, a los pendientes del trabajo, al tráfico de la ciudad o al simple acto de prepararse un café, se siente extraño cuando tienes la cabeza llena de membranas vibrantes y agujeros negros que paren universos. Pero justo ahí, en ese contraste entre lo pequeño que somos y lo grande que podemos imaginar, es donde reside la verdadera magia de nuestra especie. A veces nos castigamos pensando que no somos nada. Nos vemos en el mapa del cosmos y nos sentimos como un error estadístico, una basurita perdida en un rincón de una galaxia del montón. La ciencia, con cada descubrimiento, parece que nos empuja un poquito más hacia la irrelevancia. Primero nos quitó del centro del sistema solar. Luego nos dijo que el Sol era una estrella común. Después que la Vía Láctea era una entre miles de millones. Y ahora nos sugiere que incluso nuestro universo entero podría ser solo una pieza de Lego en un set infinito. Si lo ves así, dan ganas de tirar la toalla. Pero si lo miras desde el otro lado de la moneda, la perspectiva cambia por completo y se vuelve algo casi heroico. Piénsalo bien, somos criaturas hechas de carbono y agua, atrapadas en un planeta que da vueltas alrededor de una bola de fuego, y aún así hemos sido capaces de descifrar el código del cielo. Ese cerebro que tienes ahí arriba, que pesa apenas 1,5 kilos, ha logrado estirarse lo suficiente para teorizar sobre la quinta dimensión y el Bulk. No somos solo espectadores pasivos de este gran teatro, somos la parte del universo que ha abierto los ojos y ha empezado a hacerse preguntas. Como decía un viejo sabio, somos el universo experimentándose a sí mismo. Y si nuestro universo es un hijo de un agujero negro o una membrana flotando en un mar de realidades, el hecho de que lo sepamos nos hace, de alguna manera, partícipes de esa grandiosidad. Esta nueva visión de la realidad cambia la forma en que entendemos nuestra propia existencia. Ya no somos un accidente solitario en un vacío oscuro y muerto. Ahora somos parte de una estructura viva, dinámica y conectada. Si la teoría del multiverso es cierta, entonces las posibilidades son infinitas. Hay consuelo en pensar que la realidad es mucho más rica de lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Nos da una libertad intelectual que antes no teníamos. Ya no estamos encerrados en una caja. Estamos en un campo abierto que no tiene fin. La insignificancia física se compensa con una grandeza mental que no conoce límites. Lo que esto cambia para nosotros en el día a día es la humildad, pero también la ambición. Humildad para entender que no somos los dueños de la verdad y que lo que hoy llamamos leyes de la física podrían ser solo las reglas locales de nuestra pequeña burbuja. Ambición para seguir buscando, para seguir mandando satélites a buscar manchas en el cielo y para seguir rompiendo átomos en busca de esas cuerdas que vibran en la oscuridad. El misterio no es algo que deba darnos miedo,
Es el motor que nos mantiene vivos como civilización. Un mundo donde ya se sabe todo es un mundo aburrido, y el bulk nos garantiza que nunca, jamás, nos vamos a quedar sin secretos por descubrir. La neta, es increíble pensar que cada vez que miras a una persona a los ojos, estás viendo a alguien que lleva dentro de sí la misma energía que se liberó cuando dos membranas chocaron en la quinta dimensión. Llevamos el eco del Big Bang en nuestro ADN. Somos el resultado de procesos tan antiguos y tan vastos que es casi imposible procesarlos. Pero aquí estamos, tratando de entenderlos. Esa es nuestra gran victoria. No necesitamos ser el centro del universo para ser importantes. Nuestra importancia radica en nuestra capacidad de asombro y en nuestra terquedad para no conformarnos con lo que vemos a simple vista. Al final del día, todas estas teorías sobre si el universo está dentro de algo más grande nos invitan a ser más curiosos y menos egoístas. Si somos parte de un mar de burbujas, si somos una hoja en un libro infinito, entonces nuestras diferencias aquí en la Tierra se vuelven todavía más pequeñas. Todos compartimos el mismo barco, la misma membrana, el mismo destino dentro de esta burbuja de 93.000 millones de años luz. Estamos juntos en esta balsa de luz, navegando por un océano dimensional que apenas estamos empezando a mapear. La ciencia seguirá avanzando, y tal vez en 100 años estas teorías que hoy nos parecen de locos sean el conocimiento básico que se enseñe en las primarias. Tal vez logremos detectar señales de otros universos o incluso encontremos la forma de asomarnos un poquito más allá de nuestra frontera invisible. Pero mientras eso sucede, nos queda la fascinación. Nos queda el silencio de la noche cuando miramos las estrellas y sabemos que, detrás de ese negro profundo, hay una maquinaria cósmica funcionando a niveles que desafían la imaginación. Hemos recorrido un camino largo desde que empezamos este video. Salimos de la Tierra a toda velocidad, cruzamos el universo observable, hablamos de burbujas que nacen de la inflación, de membranas que flotan en el bulk, de agujeros negros que funcionan como portales y de cicatrices en la luz antigua que nos cuentan historias de choques colosales. Todo eso para llegar a una sola conclusión. La realidad es mucho más de lo que parece, y nosotros somos los afortunados que estamos aquí para intentar entenderla. El universo es grande, sí, es aterradoramente vasto, pero no dejes que eso te haga sentir menos. Al contrario, siéntete parte de ese club exclusivo de seres que pueden mirar al abismo y en lugar de cerrar los ojos, deciden construir un telescopio. Somos pequeños en tamaño, pero gigantes en curiosidad. Y en un cosmos que podría ser infinito, esa curiosidad es lo único que realmente brilla con luz propia. Ahora que hemos llegado al borde de lo conocido, me gustaría saber qué piensas tú. Después de ver todo lo que la ciencia sospecha que hay allá afuera, después de imaginar que podríamos ser solo una pieza diminuta en un rompecabezas multidimensional, ¿qué te dicta el corazón? ¿Prefieres creer que somos únicos, una chispa irrepetible en medio de la nada? ¿O te emociona más la idea de que somos parte de algo mucho más grande, un eslabón en una cadena infinita de universos? La neta es que no hay una respuesta correcta, al menos no todavía. Pero compartir estas preguntas es lo que nos hace humanos. Así que deja tu comentario aquí abajo, cuéntame si te da miedo o si te da esperanza pensar en el bulk y en el multiverso. Y si te gustó este viaje por lo desconocido, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien a quien también le guste que le vuelen la cabeza con estos temas. Porque al final, aunque vivamos en burbujas diferentes, la curiosidad es lo que nos mantiene a todos conectados en este increíble y misterioso océano de la existencia. Nos vemos en el próximo viaje, exploradores de lo invisible.